veces nos encuentra con algunos dilemas que podíamos prever y con otros que no imaginábamos. La inteligencia artificial, por ejemplo, ya avanzó a lugares impensados. Es fundamental adaptar los puestos de trabajo y sus perfiles a las nuevas necesidades de la etapa. Ingenieros, analistas financieros y hasta abogados en distintas partes del mundo se capacitan e incorporan a las nuevas tecnologías a la cotidianeidad de sus campos de acción. En Argentina, sin embargo, la situación es diferente. Desde hace una década no se crea empleo privado formal. Hoy en día, solo el 30% de la fuerza laboral ocupada tiene empleo formal privado. Esa cifra se mantiene estable desde 2016. Esto convive con una economía que se ha estancado en este periodo y que ha perdido terreno en el contexto internacional. Sin embargo, solo con crecimiento económico no alcanza. Hubo épocas en las que la Argentina creció, pero el empleo quedó estancado. Hay factores que hacen que las empresas que podrían demandar trabajo opten por no hacerlo y que los trabajadores no logren ser contratados. Por el lado de las empresas, el marco regulatorio laboral actual desincentiva la creación de empleo y alienta la falta de competitividad, junto a factores como multas, burocracia y convenios antiguos y rígidos. Por el lado de los trabajadores, es necesario que exista mayor capacitación, habitualidad en el empleo y reentrenamiento ante el cambio tecnológico. Pero otros problemas son más nuevos. A pesar de que la ocupación se recuperó en el último tiempo, esto no resuelve la ecuación para los trabajadores. La situación contradice cualquier manual de economía. La desocupación se encuentra cerca de los mínimos históricos, pero los salarios también son bajos en términos reales. Es decir, nos encontramos en un escenario en el que ninguna parte parece estar conforme. Por eso, desde el sector empresario creemos que debe cambiar. ¿Cuáles son las posibles soluciones a estos problemas? ¿Es necesaria una reforma laboral profunda? ¿Sería mejor, en cambio, realizar discusiones convenio por convenio? ¿Cómo se prioriza la educación para buscar soluciones de largo plazo? Desde IDEA, trabajamos en propuestas para aumentar la inversión y generar empleo para una Argentina sostenible. La subí a porra. Bueno, muy buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes en este 59 coloquio. Y tenemos una temática que realmente es importante, que tiene que ver con el futuro de nuestro país, que es generar empleo. Me acompañan aquí Eduardo Levi Sellati, que es profesor plenario de la Universidad Torcuato Di Itela, también es profesor visitante de la London School of Economics, y Milagros Argüello, que es directora general senior de Boston Scientific Conosur. Bienvenidos. Arranquemos por el principio, Milagros. Trabajaron en esta célula que tiene que ver con el futuro del empleo. ¿Cómo? Sí. Bueno, buenos días. Gracias, José. Estuvimos trabajando bastante. Acabamos de ver un video que nos muestra la realidad laboral, un aspecto que cotidianamente nos atraviesa a todos. Y acá nos planteamos un interrogante, ¿no? Que es, ¿cómo hacemos para impulsar el empleo formal privado en Argentina? Y en el devenir de estas conversaciones nos encontramos con diferentes características, obstáculos, algunos de ellos propios de la oferta, ¿sí? Y otros propios de la demanda, es decir, características de la fuerza laboral y características de la generación de ese empleo, ¿no? Que demanda esa fuerza laboral. Y a partir de un diagnóstico concreto, que ya seguramente en toda esta conversación Eduardo nos presentará, elaboramos propuestas concretas y realistas que aborden estos principales desafíos que vimos en el devenir de las conversaciones que hemos tenido. Bueno, Eduardo, arranquemos por los datos, ¿no? Acá tenés una de las principales células de generación de empleo y queremos conocer cuánto está hoy el empleo, qué características tiene, cómo es. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y para hablar de este tema que es tan importante. Yo creo que hoy hay consenso, por fin, de que el progreso social en Argentina es imposible si no hay inclusión laboral. Y lo que nosotros queremos remarcar acá es que la inclusión laboral es un problema bastante complejo, porque el mercado laboral, nuestros trabajadores, son heterogéneos y las razones detrás de la falta de inclusión, como vamos a ver ahora,
son varias y cuando uno ataca estas medidas, cuando uno piensa en propuestas, tiene que pensar en cada una de estas barreras individualmente. Simplemente para dar un pantallazo, para que tengan una idea de la complejidad del mercado, pensemos que la fuerza laboral privada, dejemos de lado el sector público que tiene sus propias dinámicas, se puede dividir en 3/3 aproximadamente, que son estos que estoy acá muy simplificadamente poniendo. El primer tercio son los empleados en blanco, para ponerlo de manera simple. Los empleados tienen alta protección, tienen aportes jubilatorios, tienen derechos laborales adquiridos durante años de negociaciones y son un 30% de la fuerza laboral privada. Solo un 30%. Cuando nosotros hablamos de sindicatos, de convenios, de ley de contrato de trabajo, 30%. ¿Sí? Después hay un segundo tercio que son empleados en negro, asalariados no registrados según el INDEC, según la EPH, la encuesta permanente de hogares. Ellos son aproximadamente 28% y han venido creciendo. ¿Sí? Estos asalariados son también empleados, pero son empleados generalmente de menor calificación, ganan menos, la prima para un trabajador de las mismas características observables entre los que están registrados y no los registrados debe estar entre 20 y 30%. Son trabajadores sin beneficios, sin aportes, con inestabilidad en los ingresos, en fin, trabajadores que los separa un cerco entre los residentes y visitantes del mundo laboral, del empleo. Y por último tenemos un 26% de independientes, cuentapropistas. Y esto es bien heterogéneo, porque dentro de los independientes tenemos los monotributistas, de los cuales hay algunos que son monotributistas por opción, tipos de alta calificación, buenos ingresos, que defienden la libertad, la flexibilidad de estar trabajando de manera independiente, pero la gran mayoría de estos monotributistas son de baja calificación, tienen subempleados o con empleo bastante infrecuente, e incluso hay un 35% de los independientes que son informales. Y ahí dentro de esa mezcla tan heterogénea están lo que se denomina economía social y están ahora son 1.200.000, 300.000 beneficiarios del plan, de los programas pro empleo, llamados programas pro empleo como el Potenciar. O sea que hay una bolsa muy heterogénea entre los independientes, pero la mayoría de estos independientes, esto hay que reenfatizarlo, tienen ingresos y condiciones laborales parecidas a los informales. O sea, son dentro de este mercado dual los que están del lado de afuera. ¿Sí? Es como un primer pantallazo. Es casi como el mapa del electorado, ¿no? Cuando uno mira 3/3. Hablamos del detrás de escena, ¿no? Sí. De este detrás de escena. Decías, trabajamos en estos proyectos que después vamos a hablar con Martín Galdiano. ¿Cómo fue ese detrás de escena? Detrás de escena, bueno, la verdad venimos trabajando desde el principio de año en todo esto, prácticamente 6 meses, un poquito más. Ayer creo que Daniel comentaba un poco de cómo se va gestando todo esto y habló de las células de trabajo. Y la verdad es que un grupo súper diverso, ¿no? Interdisciplinario, reuniones, encuentros cada 15 días con asesores y realmente en algún aspecto muy técnico y con discusiones realmente ricas y con mucha generación de ideas, ¿no? Y en donde no nos poníamos necesariamente siempre de acuerdo, pero la verdad es que muy enriquecedor ese debate, ¿no? Y de mucho aprendizaje. Y ese marco, Eduardo, también dio lugar a esta radiografía, ¿no? En el slide 1 nos mostrabas los 3/3, pero podemos profundizar un poquito más ahí. Sí, bueno, se puede ver esto en los datos. Esta es una forma muy gráfica de presentar los 3/3. Estos son datos combinados de la EPH y del Ministerio de Trabajo, de la base de datos del CIPA. Simplemente para describirlos, dejemos, como decíamos, de lado por el momento a los empleados públicos, que son el área verde, y vemos claramente los 3/3 ahí. El de abajo son los empleados en blanco. Como ven, fíjense, está bastante estable, alrededor de los 6 millones, pero finalmente la población aumenta, entonces hay que mirarlo en términos de porcentaje, porque la cantidad de trabajadores también aumenta. Fíjense, empezamos en el 17 con 33,8, 34% más o menos de empleados en blanco, sobre toda la fuerza laboral. Terminamos con 30%. Estamos perdiendo participación del empleo en blanco en la fuerza laboral. Incluso en el año 2017, que la economía crecía aproximadamente un 4%, desde principios del 17 a principios del 18, tampoco creamos mucho, no se movió el amperímetro del empleo formal, aún creciendo, lo cual nos está diciendo que tenemos, lamentablemente, una baja elasticidad de ingreso del empleo. Quiere decir que aunque crezcamos, igual tenemos barreras que ese crecimiento no soluciona. Y como decía antes, hay 3/3. Fíjense, el primer tercio ya lo mencioné, el segundo es el de la línea rayada, que incluye algunos asalariados, el azul rayado son los asalariados informales,
El rojo son lo que mencionaba, el 35% de independientes informales, y esa barra en el medio son aproximadamente 26, ahí dice sí, 26%, 25,8% ahora, y ha venido creciendo. Y por último tenemos la barra roja, que son los trabajadores asalariados informales, propiamente dichos. Y un punto que quiero destacar adicional, fíjense, lo que realmente se ve en el gráfico y se ve también en los porcentajes es que lo único que ha crecido tendencialmente durante estos años ha sido la informalidad. Vamos a volver sobre eso, pero la informalidad hoy hay más informales que empleados en blanco dentro de la población activa, la población ocupada. Más informales que empleados en blanco. Porque empleados en blanco es 30%, 30, 31, e informales, si sumamos asalariados informales e independientes informales, está cerca del 40, 37 y pico. Pasando de órbita y de slide, tenemos otra cuestión que siempre tratamos de comparar, que es cómo estamos respecto de otros países de América Latina. Digo, ¿cuánto hay de endogámico y cuánto hay de mirar el mapa? Sí, esto tampoco nos da una respuesta muy promisoria, porque si miramos los países que le viene a la mente, los vecinos, Uruguay, Chile, Colombia, incluso Brasil, lo que vemos en estas barras, pero lo que vemos también los que miramos la evolución del mercado laboral, es que mientras ellos están gradualmente reduciendo el grado de informalidad, nosotros lo hemos aumentado. Que lo aumentamos lo mostré antes. Fíjense, comparemos con las barras y las relaciones de informalidad en países vecinos. Fíjense, la línea esta verde quiere decir que fueron para abajo en términos de informalidad. Han reducido. Uruguay, Chile ya venían con menos informalidad y las van acotando, mientras que nosotros, que estamos ahí en la penúltima barra, la fuimos haciendo crecer. Quiero decir que estamos, de alguna forma, nosotros nos estamos latinoamericanizando mientras los países de la región se están deslatinoamericanizando. Estamos yendo a contrapelo. No es la crisis, no fue la pandemia, somos nosotros. ¿Somos nosotros, Milagros? Sí, no, contundente cómo se ve ahí en el gráfico, digamos, Eduardo. Visto así realmente nos expone, ¿no? Y nos interpela también, ¿no? Porque nuestros países vecinos tienen una realidad distinta a la nuestra, cuando en realidad estamos jugando todos casi en la misma cuadra, ¿no? Están desayunando, sabemos que para arrancar esta foto la verdad que es compleja, y tenemos más, ¿no? Porque también hay mitos y realidades. Se habla mucho del sector público, sobre todo en esta elección, y es algo que no tiene tanto asidero, ¿no? Bueno, sí y no. Es cierto que nosotros tenemos más empleo público en términos proporcionales siempre que el resto de la región. Acá hay muchas barras, pero quiero simplemente señalarles la barra el verde limón, la primera barra. ¿Por qué digo esto? Porque cuando habla de empleo público a veces mete en la misma bolsa la administración pública y los servicios públicos, los docentes, personal de seguridad, de salud. Eso hay que sacarlo, tiene otra lógica. Tener más docentes no es necesariamente malo, a veces es virtuoso. Entonces nos concentramos pura y exclusivamente en la administración pública, el funcionario público, y ahí vemos que la proporción de empleo público en Argentina, 9,20%, según ese número para quienes pueden leer, es mayor que los que nos sigue sería Uruguay, con un 7,20%, y mayor que en otros países de la región. Entonces la pregunta es, bueno, ¿hay competencia del sector público en el sector privado? Y la respuesta ahí es ni. Porque si bien es cierto que hay mucho empleo público, también es cierto que la prima salarial del empleado público no es tan alta, no es mayor que otros países. Y lo que parecería estar pasando es que el empleo público de alguna forma funciona en lugares donde no hay empleo privado como una suerte de seguro de empleo, ¿sí? Que a la larga por ahí termina conspirando contra la aparición de oferta de empleo, de trabajadores que se ofertan en el mercado privado porque tienen una salida fácil, una opción más a la mano en el empleo público. Pero la competencia viene más, yo creo, por la causalidad inversa. La falta, ahí donde no podemos crear empleo privado, muchas veces, por cuestiones clientelares, por cuestiones políticas, el Estado de alguna forma absorbe. Lo cual lo que hace es consolidar una situación de bajo empleo privado. Bueno, ahí me dejás picando en la repregunta, que es ¿por qué nos cuesta tanto, ¿no?, generar ese empleo privado? ¿Cuáles son las razones que nos llevan a esta situación? Esa es la pregunta de este panel, de hecho, y me parece que es importante destacar lo siguiente. Uno siempre cuando llega a esa pregunta tiende a simplificar la respuesta en términos de costo laboral no salarial. Y dice, bueno, bajemos el costo laboral no salarial, bajemos cargas, subsidiemos el primer empleo. Y es lo que vemos una y otra vez en las propuestas de la política, de todo tipo de todo o sea, se simplifica. Se simplifica mucho en una sola razón. Y lo que yo quiero hacer hincapié acá es en lo siguiente. Es cierto que nuestro costo laboral no salarial es alto en términos regionales. Debe estar por arriba del 50%, varía mucho en función de la empresa, del sector. Y es cierto que esto afecta negativamente nuestra competitividad
y nuestro costo laboral relativo. O sea, lo que hace es que nuestras empresas crezcan menos y que aparte la intensidad laboral sea menor porque el costo salarial, el costo salarial total es mayor. O sea que es un factor, pero lo cierto es que las políticas que han tendido a reducir el costo salarial no laboral, las reducciones de cargas o todos esos empalmes o puentes laborales que implican subsidios marginales al nuevo trabajador han dado dividendos muy modestos en Argentina. Y eso es así porque hay un montón de otras barreras que creo que de alguna forma, aunque pongamos el subsidio, no terminan de generar el empleo necesario. Entonces, lo que hicimos acá a lo largo de todos estos meses es tratar de identificar estas barreras para que las propuestas que hagamos apunten a algunas de estas barreras específicamente y no en general tirar al montón, que es básicamente, por ejemplo, bajar cargas sociales, que tampoco es barato desde el punto de vista fiscal. Entonces acá simplemente ordené, hice una lista muy sumaria de las barreras del lado de la oferta y del lado de la demanda. Y las voy a mencionar nada más para que tengan una idea, después obviamente podemos elaborar. Pero del lado de la oferta, y acá hay mucha gente que lo debe haber sentido, aunque haya empleo, a veces no hay empleados, a veces no hay trabajadores que estén calificados para el empleo que aparece. Hay un déficit de formación muy importante en la educación básica y en la formación laboral continua que hay que, de alguna forma, revertir. Tenemos que tener una mejor oferta de educación para el trabajo en la educación básica y, sobre todo, un sistema de formación laboral continua que ayude a reentrenar o le dé las capacidades a los trabajadores que no adquieren la educación básica. También tenemos una competencia creciente con programas proempleo mal diseñados, programas que de alguna forma incentivan la informalidad porque penalizan la formalidad, al menos en la percepción de los beneficiarios. Y por el otro lado, tenemos todo un problema con la precarización de la que mencionaba antes, la precarización laboral, la falta de habitualidad y de historia de trabajo de mucha gente que ha estado toda su vida por fuera del empleo y que hace mucho más difícil reinsertarlos porque para el empleador es una inversión de más largo plazo, si se quiere. Tarda más tiempo en conocerlo, en habituarlo, en adaptarlo a la regularidad laboral y necesita más tiempo de prueba y nosotros no estamos dándole a veces suficiente tiempo de prueba. Lo que sucede entonces es que el empleador va a buscar en el pool de trabajadores con historia laboral y no en el pool de trabajadores que no la tienen y se separa aún más los insiders de los outsiders. Y después, fundamentalmente, y sobre eso vamos a seguramente hablar en las propuestas, está el lado de la demanda. Y acá, rápidamente, obviamente, la macro es importante. Si el país no crece y es volátil, las empresas no crecen y cuando van a expandirse prefieren ajustar por horas que invertir en nuevas contrataciones. Y eso es importante. También es importante la informalidad de las empresas, sobre todo de las micro y pequeñas empresas. La mayor parte de los asalariados informales están en empresas de hasta 5 empleados. ¿Por qué? Porque la empresa es informal y difícilmente pueda en ese caso entonces formalizar a su nómina. La informalidad empresarial de alguna forma genera informalidad salarial. Obviamente ya mencioné el costo laboral y después hay cuestiones más micro sobre las cuales vamos a volver. Me parece que son importantes porque no aparecen tan seguido en el debate. Por ejemplo, todo el tema que tiene que ver con la incertidumbre del costo de cese. Se habla mucho de la indemnización. Pero el costo de la indemnización, tal y como está pautada en la Ley de Contrato de Trabajo, 1 mes por cada año de antigüedad, no es efectivamente lo más importante, el inhibidor más importante de la nueva contratación, porque eso es relativamente manejable, sobre todo con los niveles altos de rotación que tiene el mercado laboral argentino. En cambio, cuando hablamos de las multas, la incertidumbre alrededor de las multas y la capitalización de intereses de esas multas, ahí empieza a aparecer un costo a mi juicio innecesario. Las multas, recordemos, recién estaba hablando con Gerardo Martínez, me lo recordaba, son algo relativamente novedoso, fueron parte de la reforma laboral de los fines de los 90. No necesariamente son una característica de los mercados de las regulaciones laborales. Bueno, pero ahí están los problemas de oferta, los problemas de demanda y también hay otro tema del que se habla poco, pero que también es importante, lo has traído a idea en ediciones anteriores, que es este sistema de capitalización anual, ¿no? Que forma parte de problemas de oferta, de demanda, de barreras que estamos trabajando, pero ¿por qué? Bueno, lo de la capitalización es algo reciente. El año pasado, el Acta 2007-64, de alguna forma, en un ambiente inflacionario, trató, para preservar el poder adquisitivo de los montos que surgían de las multas, de los fallos, de generar una suerte de capitalización de esos montos de manera tal que termina capitalizando intereses y generando, primero, números aleatorios, porque varían mucho en función de la fecha y de la longitud del periodo, pero aparte números que muchas veces, en la mayoría de los casos, exceden con creces lo necesario para preservar el poder adquisitivo de estos fallos. Acá simplemente estoy mostrando un cuadro, ¿no?
la verdad, explicarlo en detalle es un poco complicado. Es un cuadro, una simulación que hicieron gente de la UBA y que se presentó en IDEA el año pasado junto con una propuesta sobre la capitalización. Lo que te quiero mostrar, simplemente llamar la atención, es que yo estoy comparando acá lo que surge del acta con, uno, la revalorización de ese monto si lo indexáramos por inflación, y en segundo, otra alternativa natural para indexarlo, que es el RIPTE, que es una suerte de índice salarial. En el primer caso, la capitalización aumenta en un 37% el monto de la multa, y en el segundo un 68%. ¿Por qué llamo la atención a esto? Porque, de vuelta, cuando hablamos de reformas laborales, en general estamos hablando, pensamos en cuestiones como la indemnización o las cargas sociales, y se nos escapan cosas que son relativamente fáciles de revertir, donde hay consenso en general entre el trabajo y el capital. O sea, los dos, tanto los trabajadores como los empresarios, se dan cuenta que esto así debería revertirse y que suelen tener mucho más impacto. Sí, menor esfuerzo y más impacto, concretamente. Este es un ejemplo de estas pequeñas cosas que uno puede ir mejorando sin entrar en conflicto, y que tienen a la larga mucho más impacto a veces que las grandes cosas que se plantean. Entonces, quería ponerlo como ejemplo de que finalmente hay muchas cosas que si nos sentamos a la mesa con racionalidad se pueden consensuar y pueden ayudar a empezar a revertir esta imposibilidad que tenemos de generar empleo de calidad. Milagros, hasta acá el diagnóstico, ¿no? Sí. Esta foto que nos da Eduardo que, fíjense, en 15 minutos resolvió un problema realmente endémico, complejo, pero que, como decía bien Milagros, llevó más de un año de trabajo de todo el equipo. Cuando ves esta realidad, ¿qué es lo que piensan los empresarios como desafío? Claramente desde el lado de los empresarios nos encontramos con todo este conjunto de obstáculos que dificultan la generación formal de empleo en Argentina. Y claramente también la macroeconomía no acompaña, ¿no? O sea, la coyuntura sin duda atenta contra la inversión, la generación... El contexto impacta. El contexto impacta definitivamente en la creación de nuevos puestos de trabajo, en creación de nuevas compañías y la inversión de aquellas existentes, ¿no? Pero como decíamos, no alcanza, no es suficiente. Y para recapitular un poco lo que planteaba Eduardo, tenemos que pensar en qué hacemos con esos costos altos de incorporación que tenemos de la fuerza trabajadora a las compañías, qué hacemos con esa incertidumbre de los costos altos de cese. O sea, es un gran interrogante, ¿no? Al momento de terminar una relación laboral, ¿cuál va a ser ese costo de cese? Por otro lado, también existen convenios que rigen las actividades que son muy antiguos, ¿no? Están pensados para otro momento, para otra Argentina, para otra realidad, y que a veces son rígidos. Y adicionalmente, bueno, cómo registrar todo ese trabajo, esos trabajadores formalmente, que genera como un desafío y son a veces muy engorrosos. Entonces, todo esto hay que pensarlo. Por otro lado, también se planteaba, no solo acá, recién lo mencionaba Eduardo, pero también ayer, la formación de los trabajadores, ¿no? ¿Cuáles son esas capacidades ante una tecnología acelerada y ante nuevas propuestas hoy del mundo del trabajo? Es completamente distinto como trabajábamos antes que hoy, y eso no se ha movido, ¿no? Entonces, a partir de esto, básicamente es cómo nos planteamos esto como un desafío estratégico. Decías, hasta acá el diagnóstico concreto de lo que viene y lo que estamos viviendo, y a partir de ahora me van a dejar a mí trabajando con una mesa, con un panel, con una tarea simple, ¿no? Que es en 40 minutos otorgar y tratar de generar soluciones. Nada más ni nada menos. Dejamos la tarea. Milagros, Eduardo, muchísimas gracias. A vos. Gracias por venir. Muchas gracias.